Comenzamos, señoras y señores, la tertulia en este jueves 13 de marzo del año 2025. Saludo a quienes nos acompañan en la mesa. Voy por orden alfabético, así que el primer saludo es a distancia. Para Teresa Herrera, allá en Piriápolis. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Un gustazo verles, como siempre. Muy bien. Acá un ventoso y lindo día. Sigo. Gabriel Mazarovich, ¿cómo te va? Muy buenos días. Al lado de Gabriel, Gloria Robaina, buen día. Buen día, ¿cómo están? Y en diagonal, con Gloria allá del otro lado, Daniel Superviel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Vamos con un primer tema. Enseguida estaremos con lo político. Ahora les propongo un aniversario. Hace hoy 5 años, al caer la tarde, el país se puso en pausa para mirar una conferencia de prensa en la televisión. Buenas noches para todos. Agradecerle la paciencia y la espera. Luis Lacalle Pou, en ese momento flamante presidente de la República, que había regresado de apuro de Bella Unión, habló a las cámaras de televisión flanqueado por todo el gabinete del gobierno para anunciar que Uruguay tenía sus primeros 4 casos confirmados de COVID-19. Desde mediados de enero, cuando China ordenó el cierre de la ciudad de Wuhan, el mundo venía observando con alarma creciente, el avance de aquella nueva enfermedad. Un punto de quiebre se dio a fines de febrero, con las imágenes terribles que arribaban desde el norte de Italia, donde se veía un colapso del sistema de salud. Aquel viernes 13 de marzo de 2020, Lacalle Pou resolvía actuar para adelantarse a la posibilidad de una situación similar. Primera definición es declarar en forma preventiva la emergencia sanitaria. En segunda instancia, vamos a proceder a un cierre parcial de fronteras, implicando esto una cuarentena obligatoria para aquellos pasajeros provenientes de países declarados de riesgo o sintomáticos. Daba inicio así un periodo muy extraño de la historia reciente, aquel que conocemos a grandes rasgos como la pandemia, un periodo del que todavía se están sintiendo los impactos a nivel económico, social, educativo, salud, etc., a pesar de que formalmente la emergencia sanitaria terminó el 5 de abril de 2022. Un periodo del cual en nuestro país podemos destacar algunos hitos. Por ejemplo, la resistencia de Lacalle Pou a declarar la cuarentena general y obligatoria y el hincapié, en cambio, en el concepto de libertad responsable, la formación del Grupo Asesor Científico Honorario, GACH, la campaña de vacunación a partir de marzo de 2021, la tensión que hubo en el peor momento, recuerden, abril de 2021, cuando el gobierno se negaba a extremar medidas mientras las cifras de muertes se disparaban. En ese mismo mes de abril, Uruguay, ubicado como el país con más muertes per cápita en el mundo. Por último, el surgimiento de un grupo muy estridente de personas críticas con el relato imperante, los que podrían simplificarse en la descripción como antivacunas. Hubo eslóganes que se popularizaron en aquel momento y que se repetían mucho, que saldremos mejores del otro lado, es decir, una vez que la pandemia terminara, que hay costumbres o instrumentos que llegaron para quedarse, como el tapabocas, la telemedicina, el teletrabajo o los espectáculos virtuales. Entonces, a ver, 5 años después de aquella primera conferencia de prensa, les pregunto a los integrantes de la mesa, ¿cuánto cambió verdaderamente el mundo? ¿Cuánto cambió? Vamos por ese ángulo. Hay 20 ángulos posibles, ¿no?, para recordar este aniversario. Elegimos ese. ¿Cuánto cambió? Bueno, yo tengo una sensación que la pandemia no terminó todavía. Como que en el fondo hay oleajes de lo que fueron esos 2 años tan crudos que todavía nos permean y todavía nos mojan y todavía nos condicionan en cierta medida nuestro comportamiento y nuestra forma de relacionarnos y nuestra forma de vivir la familia, nuestra forma de trabajar. Ajá, la pandemia no terminó. Ciertamente en la mente de mucha gente creo que no, porque hemos incorporado, a mi juicio, dos cosas. Cambios en los hábitos de relacionamiento en todo sentido, y por otro lado creo que nos hemos conectado con ese fenómeno de una manera extraña,
porque fueron 2 años que realmente nos cambió la vida y lo hemos olvidado en cierta medida. Y a mí me llamó mucho la atención, invito a los oyentes a reflexionar, a ver si les pasó lo mismo. Me acuerdo cuando apareció la pandemia, bueno, los que tenemos cierta curiosidad intelectual nos pusimos a leer, a ver qué había pasado en la historia. Y ahí apareció la gripe aviar o la gripe española. Y era un episodio que estaba en la historia, que habían muerto millones de personas, pero que se habla de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de la conquista de la Luna, de esto, del otro, pero de ese punto no se hablaba mucho, ¿no? Entonces yo creo que la pandemia trajo profundos cambios del imaginario psicológico de la humanidad y de las personas, pero que todavía, porque es muy próxima, no los hemos asimilado, a mi juicio, como se debería, ¿no? Y arriba de la mesa está todavía la discusión, esa que planteás al final de tu introducción, de si fue todo un invento, si no fue un invento, si fue una conspiración, si las vacunas son un cuento chino, literalmente, o no. Entonces, yo personalmente siento que hay cuestiones en mi vida personal y en mi comportamiento social que cambiaron después de esos años terribles de la pandemia y que se instalaron y que siguen y que me cambiaron la vida en muchas cosas. No sé si a los oyentes les pasa lo mismo. Dejemos la pregunta para los oyentes también, entonces. ¿Cómo vieron el planteo de Daniel? ¿Van por ahí o van por otras respuestas que ustedes tenían a mi pregunta? Bueno, que cambiaron muchas cosas. Recuerdo que en el mundo, yo recuerdo particularmente un artículo, se escribieron muchísimas cosas, comentábamos algunas de las teorías de todo tipo y color, ¿no? Recuerdo algunas de que decían que los uruguayos estábamos mejor preparados porque tomábamos mate y el mate nos fortalecía. Bueno, por ejemplo, aún hoy quedan, lo decíamos, gente muy querida que dejó de compartir mate y nunca más compartió mate, una cosa histórica. Yo comparto mate ahora, pero hay mucha gente que dejó de compartir el mate en una cuestión. Vos planteabas muchas cosas ahí, pero Ignacio Ramonet escribió un artículo que se llamaba "Estamos ante un hecho social total", y ponía como antecedente lo que acaba de decir Daniel y otros más. Y un hecho social total no deja inmune a nadie, decía Ramonet, y era un enfoque muy interesante. Dice, las ciencias sociológicas no tienen muchos ejemplos de un hecho social total, que abarque a la totalidad de la humanidad. Entonces, allí hubo muchas cosas que fueron y vinieron. Obviamente, quedaron costumbres. El teletrabajo quedó. Ahora, ¿el teletrabajo nos mejoró la vida? Yo me permito dudarlo mucho. En términos de cuánta exigencia de trabajo hay ahora, ruptura de horarios, ansiedad, desquicio de cantidad de trabajo a partir de la cuestión. Bueno, a ver, fíjate, te voy a parar ahí. Diga. Porque así tratamos sí, claro, de recorrer esto de qué cambios quedaron, ¿no? Ese es un buen punto. El teletrabajo avanzó. Ya existía de antes, claro, ¿no? Ya existía de antes, pero tuvo un crecimiento fenomenal. Fue una alternativa que ayudó en aquel momento, sobre todo en el periodo más crítico. Y después, bueno, se instaló, digamos, en un porcentaje, digamos, mayor que antes. Y eso tuvo, me parece, a ver qué dicen ustedes, tuvo ventajas. Por ejemplo, le permitió trabajar a gente que capaz que antes no podía trabajar. Supongamos, un discapacitado, ¿no? Personas discapacitadas pudieron encontrar trabajo gracias a Zoom, etcétera, cuando antes no tenían esa oportunidad. Y después pasó eso otro que decía Gabriel. Capaz que para quienes se volcaron al teletrabajo con mucho entusiasmo, lo que les vino fue una jornada laboral desmesurada, una exigencia permanente, un estrés grande también, ¿no? Ahí tenemos un punto. ¿Quieren decir algo de esto del teletrabajo, Gloria? No, específicamente no era ese punto. No, sí, yo sí, claramente, yo soy profesor universitario, enfrentarse a un Zoom con 50 caritas y pantallitas para enseñar radio en vivo obligó a rechipear mi cabeza y decir, ¿cómo hago radio en vivo con prácticos por Zoom? Y creo que obligó a la humanidad a reinventarse rápidamente. Y eso creo que deja también una enseñanza y un cambio estructural en la sociedad. A ver, y sobre esto, Teresa, porque así vamos haciendo rondas rápidas, ¿no? Sobre esto, Teresa, ¿tú qué decís? Sí. Sobre el teletrabajo, justamente, digo, yo soy la
reina del teletrabajo. Bueno, acá estás. Acá está Teresa. Piriápolis en plena pandemia. Me mudé de Piriápolis en plena pandemia porque justamente quería, me di cuenta, en esa etapa mi mamá tuvo un tratamiento oncológico, yo fui a Buenos Aires, bueno, en el barco ese que estaba todo el mundo con escafandras, bueno, pero esa es otra historia de pandemia que después si quieren la hacemos, pero en realidad cuando me di cuenta que desde Buenos Aires que trabajaba desde cualquier otro lado, dije, bueno, voy a cumplir mi sueño de irme a vivir a Piriápolis. Y yo me mudé a Piriápolis en el año 21. Claro. Es decir, y sigo trabajando desde ahí. Ya habíamos creado el diploma de violencia basada en género y generaciones, que era totalmente online. Ahí fuimos precursores, visionarias. Porque va a cumplir 8 años y la pandemia fue hace 5, pero yo creo que el teletrabajo y el poder usar todas estas tecnologías, por ejemplo, nos permite a nosotras que haya gente tanto del interior como de otros países que haga el diploma. Entonces a mí me parece que las cosas no son ni blancas ni negras, todo depende del uso que se haga de ellas. Entonces yo creo que el teletrabajo vino para quedarse, no cabe ninguna duda, ya estaba, se reforzó. En todo caso, lo que hay que ver en estas nuevas condiciones de trabajo, cómo se hace para proteger los derechos de las personas que trabajan, pero yo creo que vino para quedarse. Bueno, yo estoy hablando ahora desde Claro, Zoom, tú estás participando, antes de esa manera. En la tertulia teníamos que ir presencialmente. Sí. También es cierto que el teletrabajo está en revisión, o sea, tuvo un avance fenomenal y está en revisión. Por un lado, por lo que señalaba Gabriel, lo que implica como exceso de exigencia muchas veces, como invasión de la vida familiar para muchos de esos teletrabajadores. Y por otro, incluso del lado de las instituciones o las empresas, ¿no? Es conveniente no tener un ambiente laboral de gente reunida en un local, ¿no? ¿Cuánto cambia la dinámica de una empresa? ¿Cuándo cambia la dinámica de una empresa si los empleados y los colaboradores están todos dispersos por el país? No es lo mismo, ¿no? Bueno, ahí quisiera hacer una postilla. Yo creo que sí, que por eso me parece que hay que ver cómo se articula, porque también el teletrabajo, uno de los riesgos que tiene es la falta de interacción social. Y más allá de las cosas que ya marcaba Gabriel, pero la falta de interacción social, el trabajar aislado, todo ese tipo de cosas también puede generar problemas. Entonces me parece que sí, que justamente es uno de los temas a debatir, pero lo que yo creo es que vino para quedarse. Hay que ver cómo se articula. Sí, ahí está. Sigamos. A ver, Gloria, ¿tú por dónde ibas? Bueno, en esto de qué cambió. Volviendo a mis orígenes de la filosofía, la pregunta que me impactó así fuerte es ¿qué nos cambió como humanos? ¿No? ¿Qué significó esto para la humanidad? Y en ese sentido, sí, yo creo que indudablemente hay cuestiones muy puntuales en las cuales hubo cambios que siguen hoy establecidos y que además han dado buenos resultados. Pero me parece que la pregunta de fondo, yo recordé lo que eran la inundación de videos, o sea, estábamos mucho más conectados, por supuesto, a los medios y mucho más pendientes de que había en las redes, porque por allí nos estaba llegando toda la información. Y videos donde se prometía una transformación de la humanidad como hacía mucho que no se hacía y que en definitiva iba a cambiar el mundo, nos iba a cambiar como personas. Contrastando eso con aquellas imágenes de ciudades vacías, incluso donde los animales ya pasaban por animales que normalmente no vemos en la ciudad, paseaban por las calles. Yo creo que salimos de la pandemia y se olvidó absolutamente ese sentimiento que en ese momento fue tan fuerte. Porque salimos de la pandemia y ¿con qué nos encontramos? Con la guerra de Ucrania, con el tema de Israel, con el mundo hoy en una de las mayores incertidumbres en cuanto a qué va a pasar de aquí adelante, con una falta de liderazgos para tener elementos de referencia y poder transformarnos realmente como personas, ¿no? Entonces, a mí me impacta mucho eso, de un vuelco, yo diría hasta espiritual, que se dio en muchísima gente y mucha voluntad de
transformarnos y transformar el mundo, y cómo en definitiva todo eso quedó por el camino. Entonces sí, después cosas concretas, de transformaciones concretas, el uso de la mascarilla, que hoy mucha gente sigue utilizándolo, y que incluso se comprobó su efectividad frente a ya no a la pandemia, sino a lo que son las epidemias, ¿no? En las épocas de invierno, acá. Entonces, elementos prácticos positivos que quedaron instalados, pero la gran pregunta de la humanidad es ¿hacia dónde vamos y en qué estado estamos? Creo que se empeoró, pero así, clarísimamente. A ver, ¿van por ahí o agregan otros ángulos? A ver. No, me parece que es una... por eso hablaba del hecho social total. A mí me encanta esa definición. Porque a mí me impactó mucho esa definición, porque me ayudó a pensarlo en esa dimensión, no en múltiples dimensiones separadas, claro, sino en ese impacto demoledor. Está claro, además yo quiero decir una cuestión antes de entrar en esto. Yo no critico, trabajo en casa hubo siempre. O sea, hay recuerdos, por ejemplo, ahora de una película que están estrenando en Argentina, de cómo las costureras trabajaban en su casa, en los conventillos, claro, y le hacían el negocio a los patrones, que no tenían que poner ni máquinas ni establecimiento. Hubo siempre. El asunto es que las tecnologías actuales lo llevaron a un nuevo nivel y tiene elementos positivos. Hoy se hacen reuniones por Zoom con compañeros del interior o intercambios internacionales que antes no hacíamos, y eso no está mal, al contrario, facilita la participación. Sin duda. Y permite discutir. Yo no es blanco y negro, al contrario. Sí, repito, ¿no? La tecnología ya estaba. Sí, claro. La tecnología permitía eso en aquel momento. Lo que hubo fue un gran empuje, ¿no? Claro. Fue, no sé, animarse a usar esa tecnología y esas posibilidades de manera muy extendida. Y ahí tenemos varios problemas que yo creo que sí está planteado. Uno, hubo un fracaso notorio de la humanidad por encontrar salidas colectivas a este tema. Sin duda. De todos los liderazgos de la humanidad y de todo el mundo. Por diferencia sí, pero hubo un fracaso estrepitoso en eso. Dos, hubo un problema. En algún momento hubo un debate muy interesante del reclamo de que no podía ser motivo de lucro lo que iba a evitar que se muriera la gente. Sin embargo, fue motivo de lucro. A ver, ¿a qué te referís? A que las vacunas tenían que haber terminado con las patentes y tenían que haber sido para todo el mundo. Que si hubiera evitado que millones de personas murieran, porque lo que decía recién Gloria es verdad, nosotros tuvimos conectividad. Ahora, hay zonas enteras de la humanidad que no tuvieron internet, siguen sin internet, y que no sabemos ni cuántos murieron. Esa es la verdad, digo, en la cuestión. Entonces, ¿qué pasó? Intentamos buscar, hubo iniciativas para que no hubiera patentes para la vacuna y que la solidaridad se expresara, y fracasaron con todo éxito. Las farmacéuticas se llenaron de oro, ¿no? Y dos puntos finales. Y después. Los que producían los tapabocas también. Con especulación de todo tipo y color. Y los costos. Después, como toda crisis donde no se le encuentran salidas colectivas, hubo un repunte de discursos y de posturas y de prácticas que estaban muy venidas a menos. O sea, hubo una cosa contradictoria. Valoramos la ciencia y a su vez se cuestionó la ciencia como nunca, desde ningún lugar. Y la lucha de la humanidad, que era por acceder a esas cosas, como te digo, por un lado luchábamos porque las vacunas no tuvieran patente, y por otro pues había miles de personas luchando para que no las vacunaran, ¿no? Entonces hubo un sector de contradictorio muy importante, muy complicado, que no son gratis. O sea, tenemos por ejemplo en Europa lugares donde el sarampión está volviendo porque eso siguió, ¿no? Ahí voy. A ver, capaz que podemos hacer una escala rápida en ese punto. Sí. Efectivamente, mi impresión es que la ciencia jugó un papel muy importante en la pandemia. Las vacunas resultaron fundamentales y, sin embargo, al mismo tiempo creció el escepticismo con respecto a la ciencia, la crítica con respecto al establishment de la ciencia, y por otro lado creció el movimiento antivacunas. Las dos tendencias se fortalecieron, digamos, ¿no? No es que son mayoritarias en la población, no pasa eso, pero están ahí, latentes, todo el tiempo, ¿no? Bueno, pero es que seguimos pensando si las vacunas fueron buenas o son malas. Bueno, eso sí. O sea, seguimos cuestionando
que lo que pasó, yo lo decía Daniel, yo no, en ese tiempo nunca me planteé la posibilidad de decir esto es una conspiración. Estaba absolutamente en contra de los terraplanistas, estaba a favor de las vacunas, porque digo, si hay prueba de que las vacunas salvan de un montón de enfermedades, digo, negarse a eso era una necedad absoluta. Pero luego, y viendo el mundo a 5 años después, con retrospectiva, yo digo, y bueno, también dudo hasta de eso, o sea, de alguna manera me hace estar en una posición totalmente diferente a lo que viví durante la vivencia de la pandemia, en la que me creí todo, creí todas las cosas que había que hacer y e incluso aposté por mejoras de la humanidad total. No, yo quiero referirme, atarte a lo que decís, Gloria, con el hecho social total que habla Gabriel. El hecho social total ese, ante este fenómeno de la pandemia, demostró también la desgobernanza mundial total, ¿no? El fracaso absoluto de la credibilidad de la OMS, el fracaso de las Naciones Unidas, el fracaso de poder articular, incluso en un mismo continente, en una misma región, en el Mercosur, políticas generales de cosas. Entonces, yo creo que la pandemia también reveló y desnudó que estamos regalados como mundo, como humanidad, como planeta, ¿no? O sea, que nuestros sistemas de gobierno, nuestros sistemas de gobernanza mundial hacen agua por todos lados y que estaban mucho más endebles de lo que por ahí creía. Que vos tenés en el imaginario, bueno, decís, bueno, de última está Naciones Unidas, está la OMS, están los grandes pactos de los grandes países que de última están custodiando la humanidad. Y la pandemia reveló que un carajo eso, ¿no? Que son incapaces de ponerse de acuerdo si salió en Wuhan de un laboratorio, si fue en el mercado de que comían animales medios podridos. Entonces, yo creo que la pandemia, más el encierro semi-obligatorio en algunos países, obligatorio, más la aceleración brutal de la tecnología y del avance de la tecnología inmersa en nuestras vidas, fue un acelerador de partículas en un ambiente cerrado que plum, explotó como un Big Bang, ¿no? Y salimos de la pandemia donde noto, y particularmente volviendo a hablar de mis estudiantes de entonces, ese acelerador de partículas yo creo que generó un quiebre total, ¿no? O sea, esta misma tertulia con chicos de 25 años o menos sería muy diferente que la que estamos teniendo nosotros, que tenemos una memoria de lo que fue antes, que ibas a comprar un diario en el Café Expreso y te lo leías. O sea, cambió el comportamiento, incluso cómo se relacionan, cómo flirtean, cómo organizan sus programas, y eso para mí es una bomba atómica que abre un escenario a un nuevo mundo donde las nuevas generaciones van a arrastrar a las viejas generaciones, cosa que antes era al revés, las viejas generaciones llevaban a las nuevas generaciones. Yo siento que la pandemia aceleró un proceso de recambio del conocimiento que tiene que ver también con toda esa discusión que hablas tú. Y recambio del relacionamiento. Todo. Entonces, por eso digo que la pandemia todavía está entre nosotros, porque las consecuencias de todo eso que pasó en ese acelerador de partículas de la humanidad, del comportamiento social, de la relación política, de la relación geopolítica, de la relación con la ciencia, empezamos a dudar de la ciencia. Antes, como decía, no, lo hice un paper de una revista súper certificada, y aparecía otro paper que te decía, vos, pero no están así, y al final, o sea, ¿a quién le creías, no? Entonces la duda se empezó a instalar de quién nos gobierna, cómo nos gobierna, por qué las certezas de nuestras vidas tan fijas que teníamos, hay que respetarlas si te están haciendo daño. Entonces, por eso digo, creo que falta kilómetros de literatura y de estudios para saber qué nos pasó en la pandemia. Por lo pronto saber exactamente, y acá me sumo a cierto reclamo de ciertos sectores que estaban en contra de la vacuna sin negar la pandemia, y dicen, bueno, realmente, ¿cuántos muertos murieron de COVID y cuántos murieron porque estaban viejos, porque tuvieron un paro cardíaco? Y esa tampoco hay una resolución clara con respecto a qué fue lo que pasó. No obstante lo cual, aceptar, ¿no? que la pandemia, el acelerador de partículas, pandemia, más encierro, más la revolución de Internet, cambió la humanidad. Bueno, a ver qué dice la socióloga de la mesa a propósito de un enfoque tan contundente, ¿no? Como este de Daniel. Eso de que la pandemia está entre nosotros, permanece entre nosotros por todos estos lados, Teresa. Yo creo que sí, yo creo que las secuelas de la pandemia todavía no somos conscientes de la existencia de ellas, ¿no? Hay dimensiones, como muy bien marcó acá lo del hecho social total, Gabriel,
los hechos sociales es cierto que permean en todas las en todos los lugares, en todas las dimensiones, pero también tenemos que analizar dimensión por dimensión. Una dimensión que no hemos analizado es todo el tema de la violencia adentro de los hogares, ¿no? Cómo durante la pandemia en todos los países se incrementó notablemente la violencia, sobre todo hacia las mujeres, hacia los niños, niñas y adolescentes. Y eso es producto claramente de mostrar o de exacerbar situaciones que ya existían. Es decir, la pandemia aparece como un disparador por la convivencia obligada, por hacer que permanentemente estemos interactuando, ¿verdad? Cuando en realidad hay conflictos sin resolver previos, cuando en realidad hay todo un manejo de nuestra sociedad en la cual todavía habemos quienes estamos como debajo en la escala social con respecto a otros y a otras. Entonces, en realidad, la pandemia lo que hizo también fue aflorar un montón de contradicciones que ya estaban. Y lo que también de solidaridades, me permito interrumpir, también afloraron muchísimas solidaridades que estaban tapadas, ¿no? Las dos cosas, ¿no? No, pero los datos estadísticos con respecto a la violencia hacia las mujeres, niños, niñas y adolescentes son contundentes en todos los países. Aumentaron notablemente. Y yo creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con, bueno, es que no lo creo yo, digo, lo dice la academia, ¿no? Es decir, tiene que ver con la exacerbación de determinadas situaciones que ya estaban y que lo que hacen es aflorar en situaciones de crisis. En situaciones de crisis, sí es cierto, y esto es sociológico también, aparece lo mejor y lo peor de la gente, sin duda alguna. Entonces sí estaba la solidaridad, pero sí está la exacerbación de la violencia. Y yo creo que hay cosas que siguen estando aún hoy en día, y hay cosas que no hemos aprendido. Por ejemplo, difiero cuando dicen el uso del tapaboca. Quienes usan el tapaboca son quienes están con enfermedades. Pero, por ejemplo, tú viajas en un ómnibus interdepartamental, doy fe, viajas en un y hay gente tosiendo, estornudándote en la cara y a nadie se le ocurre que tiene que usar tapaboca. Es más, yo muchas veces viajo con tapaboca cuando estoy resfriada o cosas por el estilo, porque me parece que hay que hacerlo. Pero eso que ha sido, porque podemos discutir si la vacuna sí, si la vacuna no, pero empíricamente demostrado que usar el tapaboca evita determinado tipo de situaciones de salud, y sin embargo la gente se olvidó muy rápidamente del tapaboca como si fuera una cosa terrible, además de usarlo. También hay quien dice que no sirvió para nada, perdón, Teresa, que te lo diga así, pero también he leído artículos que decían que el tapaboca no sirvió absolutamente para nada para frenar la pandemia. Por eso te digo, las dos versiones. Bueno, pero es que debe haber sido... voy a hacer una postilla sobre lo que significa el hecho social total. El hecho social total también generalmente lo que hace es generar esto. Es decir, situaciones polarizadas, ¿no? La interpretación sobre el hecho social total se polariza. Entonces están los que decimos que las vacunas son bárbaras y están los que dicen que las vacunas no sirven para nada. Sin ningún sustento, están los ¿no? que dicen ¿qué? Las dos posiciones sin tener la verdad postalina de cuál es. Bueno, está, porque lo que pasa es que además vivimos en un mundo donde si hay una característica, y por eso los sociólogos y las sociólogas estamos bregando por este tema, y no solo nosotros, sino otros cientistas sociales, vivimos en un mundo de afirmaciones sin evidencia. Sí, sí. No, es decir, las decisiones políticas más importantes de los últimos años a nivel internacional y a nivel nacional se toman sin evidencia. Es por el a mí me parece. Sí, además digo, fue una situación que polarizó de alguna manera las posiciones como pocas veces se ha dado a nivel de lo que han sido las distintas etapas por las que ha pasado la humanidad. Y en esa polarización, el enfrentamiento, digo, lo que de alguna manera hoy vemos en las redes, y es esta cosa de descalificar, y si el otro piensa distinto a lo que yo pienso, es definitivamente mi enemigo. O sea que creo que ese ha sido uno de los efectos más negativos para las sociedades que ha dejado, ¿no? Creo que ha habido también otros elementos positivos. Yo lo pienso a nivel de las familias, por ejemplo. Al no poder salir de las casas,
mis nietos que eran más chicos, fue una forma de comunicarnos, y las videollamadas, por ejemplo, se convirtieron en un elemento muy importante de sostén del afecto familiar, de la presencia, de estar. Y ese creo que fue un elemento bien importante, o lo que decía Daniel, hubo gente con mucha solidaridad, así como yo decía, desde lo personal, para mí fue como si se hubiera caído el mundo. No me olvidaré, a los pocos días de esta cuestión, vivíamos en ese momento en Ciudad Vieja, los patrulleros pasando por las distintas calles y diciendo: aconsejamos a la gente mantenerse dentro de sus casas y no salir. Yo me llegué a sentir en una película de aquellas, las de los zombies, o de esas cuestiones donde realmente tuve la sensación de que el mundo se desarmaba. Gabriel, cuando escuchabas hace un rato a Teresa, levantabas la mano. Sí, dos apuntes cortitos de un tema que además es necesario seguir debatiendo, porque claro, el problema fue que el hecho social total no cayó en la nada, cayó en una sociedad que ya estaba polarizada, muy desigual, y lo que hizo fue multiplicar las desigualdades. Yo recuerdo un artículo de Zizek, un filósofo de izquierda, que pensaba que de la pandemia se iba a salir superando el capitalismo, porque él estaba en un delirio. ¡Qué bárbaro! Te lleva a eso, estar en un escritorio solo y escribir. Lo que digo es que efectivamente a mí me parece que hay 2 o 3 cosas. Primero, es cierto que nosotros multiplicamos los contactos, pero vivimos un proceso aceleradísimo, como dice aquel, un acelerador de partículas, de relacionarnos con la realidad cada vez más mediados por la tecnología y menos por la realidad real. Con el agravante de que esas tecnologías son propiedad de unos multimillonarios que juegan a dioses y dueños del mundo, ahora es muy claro, y que no son neutras, que están pensadas para hacer adictivo eso y hacerlo cada vez más necesario e imprescindible. Y a mí me asusta cuando hay gente que se baja de un ómnibus ante un volcán en erupción y en vez de mirar el volcán en erupción y ver qué hace, saca el celular para sacar una foto. Entonces, o peor, perdón, Gabriel, o no se da cuenta que tiene un volcán en erupción, sí, en la esquina, está mandando el WhatsApp en la cuestión. Entonces, creo que es peor lo segundo. Realmente vos lo vivías acá el 1 de marzo, ¿no? Estábamos todos gritando, yo mirando, tratando de vivir un coso todo, y vos veías para 18 de julio y había un montón de manos levantadas filmando 100.000 videos que tenían que ser el video personal, no el video que iba a salir de que vayas a ver a uno para qué le sirve. Entonces, efectivamente me parece que ese tema de la mediación tecnológica con respecto a la realidad es un problema. Lo segundo es las cuestiones prácticas. O sea, podemos discutir muchas cosas. Ahora, lo que estuvo claro que nosotros teníamos que tener un problema de la relación de la humanidad con la naturaleza y un problema de invertir mucho más en ciencia y salud y en investigación. ¿Está pasando eso? No, lo que creció y se disparó fue el gasto militar y la especulación financiera en las tecnologías. La salud cayó, la inversión en salud a nivel del mundo, y todos los... Bueno, tenemos a un desquiciado presidente de un país que dijo que con rayos X y hipoclorito se curaba la pandemia, que eso sí no lo puede poner en duda a nadie, que ahora retira a su país de la Organización Mundial de la Salud y también del Acuerdo de París en términos de ambiente. Entonces, hay un balance complejo, es una situación compleja, y termino con una sola cosa. Yo comparto con Daniel, hubo muchísimas cosas de solidaridad, muchas. Yo recuerdo cómo en muchos países, acá también, aplaudíamos a los trabajadores de la salud, sí, que se jugaron la ropa y que no podían decir que hacían teletrabajo, ¿no? Por unos instantes mágicos, lo importante volvió a ser importante porque se mostró. O sea, había trabajadores de UTE que no podían hacer teletrabajo porque si no nosotros nos quedábamos sin luz. Había trabajadores de Antel que tenían que salir y conectar las redes físicas concretas porque si no nosotros no teníamos conectividad. Y había trabajadores de salud que ponían en riesgo su salud para atendernos a todos nosotros. ¿Eso repercutió hoy en mayor reconocimiento social hacia esa gente? ¿Se mantuvo? ¿Qué va?
Entonces, el asunto es que... Y también hubo empresarios que salieron a mantener los motores de la economía no se paran, o sea, creo que en ese sentido Uruguay también hubo mucha gente que dio mucho. Sí, pero los que salvaron la vida no fueron empresarios, fueron los trabajadores de la salud, los médicos, los científicos. No lo vería como un conflicto de clases. Sí, yo también, pero yo lo que digo es, en el momento ese, por ejemplo, ¿era imprescindible la bolsa de valores? No. ¿Era imprescindible las casas de apuestas? No. ¿Eran imprescindibles cosas que tuvieron que seguir funcionando por razones económicas? No. Lo que fue realmente imprescindible... Bueno, pero era imprescindible generar comida, hacer la cosecha, mandar a los frigoríficos... y todo eso la hicieron trabajadores. Y además era imprescindible darle de comer a la gente, y hubo gente que se la jugó y salió todos los días y puso el cuerpo. Y hoy eso no se mantuvo, ese reconocimiento, no se mantuvo. Hoy haces una convocatoria, ¿no sigue siendo trascendente el trabajo de los trabajadores de la salud y de los médicos? No, sigue siendo trascendente, pero yo creo que si entramos en el tema de la salud, y a nivel local y muy comprobado, los empresarios de la salud aprovecharon el ahorro de costos que supuso las atenciones y distintas modalidades de servicios durante la pandemia. O sea, ahí descubren una cantidad de formas de ahorrar gastos que luego a quienes somos usuarios de esos servicios se nos cercenaron derechos y servicios a los que, no solo teníamos derecho, sino que era como servicios a los que si habíamos llegado no se podía dar marcha atrás, o sea, se daba marcha atrás de cuestiones que habíamos. Lo que se postergan hoy, las operaciones, lo que se postergan hoy, y todo eso, y dicho por médicos amigos, para ahorrar el gasto de lo que supone la utilización de un quirófano. No, y yo no para dar la última palabra contigo, Gabriel, pero conozco así 3 o 4 empresarios que les hubiese sido mucho más fácil cerrar, echar, mandar el seguro de paro, y me consta que para aguantar a esas personas que se hicieron esfuerzos, fueron a pérdida 3-4 meses y hasta un año para tratar de mantener el plantel para poder seguir trabajando y que no se fueran. O sea, yo creo que la solidaridad no fue solo de los trabajadores, fue de todo el Uruguay, para mí. Quiero hablar de otra dimensión que no hemos hablado. Te doy la palabra y cerramos por hoy, ¿no? Cerramos por hoy, habrá otros enfoques claramente en el programa en los próximos días. Dale. Creo que también es muy importante pensar en todo lo que pasó a nivel de la educación, ¿no? Yo creo que allí hubo lecciones aprendidas, ¿no? Yo creo que la gurizada que, muy de cerca, un nieto mío empezaba justo primaria ese año, la gurizada que tuvo esa problemática, y que atravesó toda la gurizada, ¿no? Todos los estudiantes, sin excepción, tanto de todos los niveles. También ahí, como marcaba muy bien Gabriel, tenemos grandes diferencias en lo que tiene que ver, y eso que en nuestro país la conectividad, y está el Plan Ceibal y todo lo demás, ni hablar en otros países, en otros lugares donde los gurises realmente retrocedieron otra que un año. Y aún acá también, ahí se vieron las carencias de lo que empezó lo que fue desde el principio, ¿no? Un Plan Ceibal que lamentablemente no fue aceptado por todo el cuerpo docente, con las diferencias, gente que no sabía todavía a esa altura manejarse con las ceibalitas, es decir, no los gurises, porque los gurises lo saben desde que nacen, pero mucho del cuerpo docente fracasó en esas circunstancias, y muchos de los gurises se vieron resentidos por esa situación. Como entonces, varios de los temas que hemos ido abordando, tiene dos caras, ¿no? Claro, exacto, tiene la cara buena, claro, que son los gurises que pudieron, a través del Plan Ceibal y de todo lo que significó las plataformas, hasta incluso la detección de abusos dentro de los hogares a través de las ceibalitas, hubo un par de casos muy emblemáticos en esto, y por otro lado, todo el tema que significó, sobre todo para aquellos más lejanos o aquellos que no tenían cuerpo docente capacitado para utilizar la tecnología, retrocesos y atrasos. Y a mí me parece que eso tiene que ser una lección aprendida de cómo la buena utilización de la tecnología nos puede ayudar a enfrentar situaciones como esta. Te doy otro ejemplo de la cara positiva
en la educación. Dice Guillermo, y estoy leyendo uno de los decenas de mensajes que han llegado, ¿no? Dice Guillermo, yo pude hacer y terminar un posgrado en la Universidad de la República de 3 semestres gracias a la modificación que permitió las clases a distancia. El contacto con la formación universitaria de alumnos en el interior, ¿no? Entonces dice, bueno, aquello le movió la modorra a una Udelaria, en especial a la Facultad de Derecho, que estaban anquilosadas para los montevideanos. Bien, sí, acá tenemos una... Se acercó el interior a la... Por eso digo, es una lección aprendida, sin duda alguna, para bien y para mal. Muy bien. Le agradezco a todos los oyentes que han estado enviando mensajes a propósito de este tema. Es un tema que claramente conmueve, es un tema que claramente está marcado, ¿no? Por lo menos entre quienes integran nuestra audiencia. Una avalancha de mensajes han venido por WhatsApp. Y aprovecho entonces para recomendarles a ellos mismos, a los que mandaron mensajes y a otros, que vuelquen sus respuestas en el foro de los oyentes. Porque ahí, en la web, está abierta esta pregunta, es una de las preguntas que permite entonces que ustedes en cualquier momento del día, vayan ahora, no sé, al mediodía, de tarde, aporten sobre este tema que hemos estado tratando. Los que mandaron mensajes de WhatsApp también pueden ir ahí y volcar ahí sus mensajes. Creo que está, ¿cómo decirlo? Está lindo un formato como ese porque permite que toda esa reflexión quede, se vea, se lea. Y bueno, incluso los oyentes discutan entre sí. Foro de los oyentes en nuestra web, en la columna de la derecha de la portada. Otro avance maravilloso de la tecnología. Sí. Sí, claro.